¿Cómo están, amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a tocar este día el tema precioso que se llama la ciencia de la verdadera vida sana. Este es un tema muy importante porque es parte de la misericordia de Dios que dio al pueblo adventista, ¿no es cierto? Todas las luces, toda la información privilegiada para que podamos nosotros ser luces con nuestra vida sana. Todo el mundo ahorita está deseoso, está anheloso de adquirir una vida sana porque la enfermedad está causando a todos grandes sufrimientos. Así que para esto les invito a que oremos brevemente para iniciar nuestro tema. Amado Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón porque tú nos has dado todas las indicaciones, toda la información preciosa para que podamos tener una vida sana e inteligente. Y eso para poder llegar a ser luz al mundo y poder ayudar a mucha gente a aliviar su sufrimiento humano. Gracias, Padre, por esto. Te rogamos tu asistencia, tu Santo Espíritu, para exponerlo y para todos aquellos que lo reciban para atesorarlo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La vida sana, hermanos, es una ciencia. Verdaderamente es una ciencia porque tiene leyes, tiene normas, tiene toda una evidencia científica detrás de esto y Dios nos los ha dado. En el año 1863 Dios dio al pueblo adventista un gran mensaje que se llama el mensaje de salud. La reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Este mensaje es un mensaje precioso porque nos va a preparar. Necesitamos nosotros hacer una preparación, ¿no es cierto? Como el pueblo de Israel lo hizo, ¿no es cierto? Cuando salió al desierto, justamente Dios, para que el pueblo de Israel fuera su pueblo, le dio tres grandes reformas. La primera reforma que Dios le dio al pueblo de Israel fue cambiarle la dieta. ¿Sí o no? ¿Les dio qué? Maná. Como dijimos en la anterior temática, Dios le dio al pueblo un cambio, una reforma, quitó de su alimentación todo producto de origen animal, es decir, animales muertos, y les dio maná para reformar sus hábitos, para poder desintoxicarlos, ese era, ¿no es cierto? Y poderles limpiar el cuerpo, que es la primera terapia que hay que hacer. Muy bien, entonces en Consejos sobre régimen alimenticio dice lo siguiente: el Señor presentó delante de mí un plan general, es decir, un gran plan. Se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos una reforma del régimen alimenticio y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sus sufrimientos serían grandemente disminuidos. Amén. Se me mostró que esta obra iría en progreso. ¡Qué maravilloso! Realmente Dios ha tenido una misericordia con su pueblo adventista al darle esta gran luz. ¿No es cierto? Primeramente, ¿para qué? Para que sus enfermedades y sus sufrimientos que conlleva cada enfermedad pueda ¿qué? Disminuir. ¿No es cierto? Entonces, al disminuir, nos volvemos más sanos, más saludables, y eso va a hacer que nosotros podamos entonces ser obreros útiles en su obra, porque nadie que está enfermo, ¿no es cierto?, puede estar en plenas condiciones para trabajar para el Señor. Y el Señor quiere por eso primero restaurarnos la salud física, después vendrá la salud mental, porque también la salud mental, como hemos visto, nos afecta tanto que también nos resta capacidad, nos resta energías, nos resta claridad mental cuando tenemos problemas y sufrimientos mentales. Así que el Señor dice, presentó de mí un gran plan, un plan general, ¿no es cierto?, que era para, a medida que ellos lo recibieran, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Y además se me mostró que esta obra iría en progreso, y eso es algo que vamos a ver. Hemos visto a través de la historia el progreso que Dios hizo.
Ahora dice en Joyas de los Testimonios, el poder dominante del apetito causará, dice, la ruina de millares de personas, que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Esta es una advertencia que Dios nos hace, ¿no es cierto?, para que nosotros realmente podamos tomar en serio este asunto, ¿no es cierto?, y tener victoria sobre el apetito. Es decir, nosotros llegamos al conocimiento de Cristo con apetito a la Coca-Cola, al pollo, a la carne, a los embutidos, etcétera, que nos restan, nos causan muchas enfermedades hoy en día. Por eso es importante que nosotros, al entender y conocer esta luz, cambiemos, porque si no tenemos victoria sobre este punto, ¿qué dice? ¿No es cierto? No vamos a tener ni salud ni fuerza moral para obtener victoria sobre las demás tentaciones. Es importante este punto entenderlo. Ahora, la gran comisión que Jesús dio en Mateo 10:8 diciendo, ¿qué dice? Sanad enfermos. Esa era la primera parte de la comisión, sanad enfermos. Esta es nuestra misión. Ahora, cuando nosotros vemos y vemos quiénes son los enfermos, ¿no es cierto? Son los enfermos físicos, los enfermos de la mente por heridas de la vida, ¿no es cierto? Y también enfermedades espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que, al comprender que Dios quiere sanarnos, quiere hacerlo de una manera integral, porque podemos sanar de cualquier patología física. Un tiempo estamos en silla de ruedas porque nos han hecho una operación, ¿no es cierto? Pero luego aprendemos otra vez a caminar y vuelve la normalidad, ¿no? Eso sucede con cualquier enfermedad que ha llegado a un punto crítico. Pero sin embargo, ¿qué sucede? ¿De qué sirve que yo esté sano, pero que tenga todavía ideas erróneas, medias verdades en la mente que me afecta emocionalmente? ¿No es cierto? ¿De qué sirve? Entonces estoy herido o estoy herida, ¿no es cierto?, de alguien que nos ha lastimado o que nos ha hecho creer, ¿no es cierto?, por ejemplo, medias verdades de que yo tengo que ser frío, de que yo tengo que ser fría con mi esposo o que yo tengo que manejar economías apartes, porque, etcétera. Todo eso es el resultado del engaño de Satanás, de medias verdades, porque Dios ha dicho, por ejemplo, en la pareja que nosotros tenemos que ser uno. Si somos uno al casarnos, ¿cómo es que podemos manejar economías diferentes? Es una dicotomía, es una contradicción, es una media verdad, es una mentira en la cual estoy viviendo y hago sufrir a mi pareja. Entonces, todo eso, hermanos, ¿no es cierto?, tiene que sanar, tiene que restaurarse en la mente. Esa mente tiene que ser una mente sana para poder obedecer al Señor. Entonces, ahora dice, miren lo que dice: necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Hermanos, nosotros, si queremos llegar a estimar, tenemos que tener una mente ¿qué? Clara, una mente limpia, ágil, ¿no es cierto? Y una mente que pueda recibir la verdad completa. Porque nosotros a veces recibimos una parte o en teoría todo, pero en la práctica hacemos la mitad o a veces nada. Si seguís una conducta equivocada y errónea en hábitos de comer, para empezar, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación. Tremendo. Y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestra vida con la de Cristo. Ni haréis los esfuerzos fervorosos y abnegados para conformarlos con la voluntad de Dios que su palabra requiere y que necesitáis para que os den ¿qué? Idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. Qué precioso, hermanos. Necesitamos nosotros, ¿anhelamos el toque de la inmortalidad? ¿Anhelamos? Sí, hermanos, anhelamos todos, pero eso tiene que llegar, tiene que hacerse una realidad cuando, ¿qué dice? Cuando yo estime, valore lo que el Señor me ha dicho. Y lo que el Señor me ha dicho para empezar nuestra restauración es
los hábitos de comer, después va a ser los hábitos de vivir, ¿no es cierto? Todo lo que es la vida y también los hábitos de pensar, porque nosotros nos queremos quedar en un tipo de pensamiento que está mal, que está errado, está falso, es medias verdades y eso hace que yo tenga una vida miserable o haga la vida miserable a alguien, a una segunda persona que puede ser mi pareja, mis hijos, etcétera, o algún familiar. Le hago la vida miserable. Entonces, por eso es que necesitamos una mente clara. El mensaje de salud puesto en práctica, es decir, el mensaje de salud puesto en práctica en la obra médica misionera es el evangelio, como dice, puesto en práctica. Es el evangelio. Y eso, hermanos, no tiene que empezar con el vecino, con el de allá, con el de afuera. Nosotros tenemos en el hogar hijos, tenemos en el hogar hermanos, tenemos en el hogar mamá, tenemos en el hogar la esposa o el esposo. ¿Con quién tenemos que empezar? ¿Con el vecino haciendo obra misionera a extraños? ¿O tenemos que empezar en la casa? En la casa, hermanos, en la casa. Y sobre todo, lo más triste que está sucediendo en nuestro pueblo es que 9 de cada 10 matrimonios adventistas son infelices. Tremendo. ¿Por qué uno solo es feliz? ¿Por qué uno solo en pareja es feliz? ¿Por qué 9 están viviendo una vida triste? ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso a lo que el Señor dice en su palabra, tanto en la salud mental para poner, porque todo lo que yo pienso es lo que hago. Si yo pienso erradamente es lo que hago, ¿no es cierto? Entonces por eso es tan importante. Ahora, el mensaje de salud dice fue dado al pueblo adventista para 2 objetivos. Purificar a su iglesia, 1, y aminorar el sufrimiento humano. Purificar a su iglesia quiere decir que limpiarla de cosas erradas, de comida errada, de pensamientos errados, de creencias erradas, ¿no es cierto? Y luego también de actitudes espirituales erradas. Necesitamos ser purificados. Y esto tiene que ver, ¿por qué dice que es para purificar a su iglesia? Porque en el cielo Jesús está en la obra de expiación final purificando a su iglesia. Purificando a su iglesia y nosotros tenemos que acompañarlo por fe y práctica en esto mismo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos de esta purificación una realidad en nuestra vida. Una purificación física, porque al dejar yo productos de origen animal, es decir, de cadáveres, ¿no es cierto? Entonces estoy purificando mi cuerpo. También, obviamente, de otros alimentos súper, hiper industrializados, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la parte física. Pero la parte mental, hermanos, esa es la más difícil de purificar. ¿Quién quiere sacar de su mente las ideas incorrectas que yo tengo? ¿Quién? Qué difícil, ¿no? Nuestra autosuficiencia hace, yo pienso así, así voy a hacer y así actúo, ¿no es cierto? Cuando el Señor me dice lo contrario. ¿Sí o no? Por ejemplo, en la pareja, porque la pareja es ahorita la clave, la muestra de mi verdadero cristianismo. La pareja. Si a la pareja, ¿qué dice al varón? ¿Qué manda? Que ame a su esposa. Y si no la amo en palabras, en cariños, en actos, en servicio, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Somos qué? ¿No es cierto? Somos solamente religiosos, exacto. Venir, enseñar a otros, conocer la Biblia, pero la vida matrimonial es la muestra. Por eso dice, los que tienen hijos, el hogar, la familia es la muestra. Si los hijos están mal, si los hijos no están en lo mismo, algo ha fallado. ¿Quién ha fallado? Los padres. Y si en la pareja alguien está infeliz, ha fallado su pareja. Entonces, ahora, para minorar el sufrimiento humano es después, cuando yo soy purificado, ¿no es cierto?, como persona, como parte de la iglesia de Dios, entonces voy a estar capacitado para poder ayudar a otros realmente. Por eso dice, para purificar a su iglesia es una obra personal. ¿En base a qué? Al conocimiento. Hermanos, no puedo yo, ¿no es cierto? Por eso dice, no puedo yo hacer nada sin conocimiento. Por eso es que tengo que remitirme a la palabra de Dios, a la Biblia, al espíritu de profecía, para poder saber qué tengo que hacer. Y el conocimiento empieza para esta obra
el conocimiento de fisiología humana, fisiología básica. Hermanos, ¿cuántos de los hermanos aquí hemos estudiado fisiología? Por lo menos fisiología de la digestión. Hemos leído, aunque sea por cultura general, fisiología de la digestión, para poder entender cuáles son los pasos de la fisiología, cuál es la fisiología de la mente, del cerebro, ¿no es cierto? Para poder entender cómo funciona, qué pasa. Entonces, la fisiología humana es el ABC que yo tengo que leer o escuchar ahora en YouTube. Hay tanta información cortita, bonita, para niños, para jóvenes, etcétera. Busquemos, hermanos, leamos eso. Luego viene recién el conocimiento de la ciencia de la nutrición. Ahí sí tengo que aprender qué requiere el organismo, ¿no es cierto? Básicamente, o algunos mucho más, cuál es el reino del reino mineral, animal y vegetal, cuál es el reino que Dios nos ha dado para donde tenemos todos los nutrientes, el reino vegetal, ¿no? Entonces, y obviamente parte del reino mineral. Luego tenemos que tener el conocimiento de la ciencia de la higiene. Es tenemos allí el libro de mi autoría, ¿no es cierto? Que he buscado, he pedido al Señor y he investigado, ¿no es cierto? Por un buen tiempo, ¿qué es la ciencia de la higiene? Y la ciencia de la higiene, hermanos, no es otra cosa que la ciencia de la desintoxicación. Nosotros necesitamos desintoxicarnos, ¿no es cierto? Físicamente, fisiológicamente, pero también mentalmente. La desintoxicación mental, hermanos, es la que nosotros no estamos dando importancia. ¿Qué es? El perdón, porque las heridas que nos han causado nos producen ¿qué? A veces un resentimiento, nos producen ira, nos producen el dolor, etcétera. Entonces, o nos producen sentimiento de culpa. Por ejemplo, necesitamos perdonar a otros, pero también necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, que es la parte más difícil, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos perdonamos con la ayuda de Dios, porque el perdón es un don de Dios. Yo lo único que tengo es querer perdonar. Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero perdonarlo, pero tú dame el perdón, porque el perdón viene ¿de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Él me va a dar el perdón. Entonces, pero yo tengo que querer y tengo que pedir, ¿no es cierto? Entonces el Señor me va a dar y voy a estar entonces ¿en qué? En paz. En paz, porque si hay alguien que ha herido demasiado, etcétera, y el Señor verá, porque dice que la venganza es mía. Así que hasta eso nos libra, ¿no es cierto? Hasta en eso nos libra, ¿no? Nos deja, tú tranquilo, hijo, ¿no? Entonces necesitamos hacer una desintoxicación. Por eso es que la ciencia de la higiene no es otra cosa que la higienización que hace el cuerpo, ¿no es cierto? Cada día la higienización, el cuerpo mismo lo realiza, pero la higienización mental la tengo que hacer con Cristo. Porque entonces eso me va a dar limpieza, me va a dar ligereza, voy a estar libre de esos sentimientos que me agobian, que me causan dolor, que me restan, ¿no es cierto? Por eso dice 9 de cada 10 enfermedades empieza ¿dónde? En la mente. ¿Por qué? Porque realmente son heridas que nos han hecho, ¿no es cierto? A veces en la niñez, un abuso, a veces en la juventud, en la adultez incluso, ¿no? O sea, puede ser en la adultez, porque en la adultez también hay situaciones muy duras, muy duras, donde otras personas nos lastiman. Entonces, todo eso, hermanos, tenemos que higienizarla de la mente para que quede solamente los pensamientos de Cristo. Por eso dice, para que tengamos la mente de Cristo. ¿No es cierto? Por eso es tan importante. Luego tenemos que tener el conocimiento de las leyes de la salud y de la vida sana. La vida sana, hermanos, tiene leyes que nosotros tenemos que cumplir. Y también las leyes de la salud. Leyes es algo que no cambia, que permanece, ¿no es cierto? No es lo mismo que remedio. Un remedio tiene que tomarlo unos 10 días, no tiene que tomarlo toda la vida. Leyes es muy diferente. Y finalmente el conocimiento de la terapéutica divina, para que nos dé otra cosmovisión, ¿no es cierto? De que para sanar una persona, ¿no es cierto? Y sanar porque ¿de qué sirve que sane solo físicamente si no sano
mentalmente, emocionalmente, entonces, y espiritualmente. Entonces, por eso es que tengo que sanar de la manera completa, y la terapéutica divina contempla la integridad de la sanidad, la integridad de la sanidad. En cambio, un médico solamente nos da, digamos, la solución para la parte fisiológica. Y tus emociones, tu miedo, ¿no es cierto? El miedo, ¿quién te sana? Solo Dios. Entonces, porque el miedo nos resta, nos hace poner en tensión, nos hace producir muchas hormonas, ¿no es cierto?, del estrés, el miedo, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor dice, no temas, no temas. Yo estaré, yo solucionaré, no temas, tú tranquila, tú ten paciencia, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo que creer en eso para poder sanar esa parte, porque si no sano el miedo, entonces voy a empezar a estar cada vez más débil. Ahora, estos conocimientos que hemos visto dará como resultado reformas, 4 reformas. Reforma de mi estilo de vida, por eso dice reforma pro salud. La salud es integral, es todo, no es solo cuerpo. Entonces, mi estilo de vida, dormiré mejor, empezaré a hacer ejercicio, respiraré, buscaré aires puros, aires campestres, qué veré, ¿no es cierto?, qué escucharé, en fin, todo eso va a hacer, ¿no es cierto?, que yo cambie mi estilo de vida. ¿Y qué pensaré, cómo actuaré, etcétera? Después vendrá una reforma alimentaria, que es muy diferente de la reforma de vida. Después vendrá una reforma terapéutica, porque entonces yo buscaré sanar mentalmente. Mi mente tengo que buscar sanar. Mi espíritu tengo que buscar sanar, porque todos buscamos sanar ¿qué? El cuerpo, el hígado, la vis, etc. Pero ¿quién busca sanar la mente? ¿Quién busca sanar el espíritu? ¿No es cierto? Cuando tengo falta de fe, cuando tengo dudas acerca de Dios, de mi fe, de mi religión, de lo que he elegido. Entonces, por eso es importante la reforma terapéutica. Y luego la 4ª va a ser recuperar el dominio propio, la fuerza de voluntad y la templanza. Porque cuando yo hago esto, recupero entonces, ¿qué? La fuerza de voluntad. Recupero el dominio propio y recupero la templanza. Ahora, ¿qué dice sobre aminorar el sufrimiento humano? Cuando yo he vivido la primera parte, me he capacitado, he puesto en práctica en mi vida, entonces puedo recién pasar a ayudar a otros. ¿Y qué va a hacer? Por eso dice, cuando dice Dios, aminorar el sufrimiento humano con una obra educativa y una práctica en salud. Ahí sí tengo que hacer. ¿Qué dice? Él nos manda a hacer escuelas de nutrición, no dice clases de nutrición. Repite, escuelas de nutrición. Eso el pueblo adventista debería haber hecho escuelas de nutrición, no clases, no charlas, no dice talleres, dice escuelas donde realmente se enseñe la nutrición en una forma completa, global, ampliada, aplicada, porque hay nutrición para distintas épocas de la vida, etcétera. Luego dice escuelas de cocina 100% vegetariano, escuelas de cocina, no dice clases de cocina solamente, dice escuelas de cocina. Eso, por ejemplo, podría ser en una ciudad, si se ponen 2, 3 familias de acuerdo, podrían abrir una escuela donde haya, por ejemplo, se hace clases de cocina, pero siempre se hace clases de cocina para amas de casa. Es decir, a cómo cocinar y si sirve un plato de plástico, si sirve un plato rotoso, no importa, o sea, eso no es lo que el Señor quiere. Si nos habla de escuelas de cocina, tenemos que aprender o enseñar una comida que sea atractiva, que sea bonita, que sea bien servida, la mesa, cómo poner la mesa, es decir, todo lo que conlleva el comer. Y además una escuela para cocina para restaurantes, una escuela de cocina terapéutica. Son distintas maneras, ¿no es cierto?, que hay que aprender de escuelas de cocina. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos, porque como dicen a veces algunas personas, ¿no? La comida es comida de, digamos, de un paseo, ¿no? Así como sea, qué sé yo. Es nutritiva, sin duda, pero su presentación, la forma de servir, la mesa, en fin, todo eso justamente influye en nuestra
¿no es cierto?, influye en nuestra disposición para la digestión. Entonces, todo eso que nos dice el Señor, cómo tiene que ser servido en el hogar o en un restaurante o en una escuela de cocina terapéutica para pacientes, con mayor razón, porque el paciente está afectado, está dolido, está con miedo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la comida? ¿Cómo tiene que ser servida? ¿Cómo tiene que ser el ambiente? Todo eso, hermanos, por eso dice escuelas de cocina. Luego dice también en otra parte que abramos escuelas de higiene. Escuelas. Imagínense lo que el Señor nos ha dado para trabajar. ¿Solo nos ha dado para trabajar en el campo? No, en la ciudad también podemos hacer escuelas de higiene, pero ¿cómo vamos a aprender qué es la higiene? ¿No es cierto? Y la higiene que tiene que ver con evidentemente la higiene del entorno, que hasta para eso hay que saber, ¿no es cierto? Hay que saber cómo se limpia. Hay mucha gente, digamos, que barre por aquí, pero no levanta cosas. Pero no es solo eso, la desintoxicación, la higienización. Entonces, todo eso del ambiente de nosotros, de la mente, todo eso dice que nosotros hablamos escuelas de cocina. Otro, dice escuelas de entrenamiento terapéutico. Eso sí, quizá eso sí se ha hecho, escuelas de entrenamiento terapéutico, donde se enseña a hacer masajes, a hacer hidroterapia, etcétera. Eso sí, creo que lo tenemos, ¿no es cierto? Pero nos ayuda a ver qué nos falta. Luego dice salas de tratamiento en las ciudades, solo de tratamiento, ¿no es cierto? Es decir, tratamientos sencillos, tratamiento del estrés, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando abrimos al principio el centro de vida sana que tenemos, en el campo solo nuestro programita era sencillísimo, era desestrés, comida desintoxicante, comida sana, baños turcos de vapor con hierbas medicinales y aceites esenciales y masajes. Eso era todo. Ni siquiera era curar o sanar o hacer tratamiento de alguna patología, no, solo era eso. Y la gente venía por eso. A 2 horas de viaje para hacer eso y estar en contacto con la naturaleza, y como cuando se iban decían me voy nuevo, me voy renovado, ¿no es cierto? Entonces eso también en la ciudad. ¿Por qué? Porque el espíritu con el que estamos haciendo, que nos acompaña, que es el Espíritu Santo, hace que esos tratamientos sean diferentes de otros. Porque en otros es solamente hacer, pero no tienen el espíritu que nos acompaña, que es el de llevarlo a los pies de Jesús o al conocimiento de Cristo, aunque sea dejando solo una pequeña semilla. Luego dice, restaurantes vegetarianos en cada barrio, dice. ¿Han leído ustedes, hermanos? En cada barrio debería haber un restaurante vegetariano adventista, en cada barrio. ¿Hay? No hay. Uno habrá en todo Santa Cruz. 1 o 2 para un Santa Cruz tan inmenso. ¿Se dan cuenta lo que es? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué no tenemos ingresos? ¿Por qué estamos como estamos? Si cada uno podría hacer, porque esto no es solamente para joven o jovencito, es para cualquier persona que pueda abrir un restaurante, una pensión o algo chiquito, mediano, grande, lujoso. Nosotros deberíamos tener, los adventistas deberíamos tener los restaurantes más lujosos vegetarianos, porque lo que cocinamos, hermanos, es con base nutricional, Hay personas que cocinan, hermanos, vegetarianos sin base nutricional. Igualito están llenos. Entonces, hermanos, ¿por qué todos estamos en un solo lugar cuando hay mucho trabajo que hacer? Luego dice centros de vida sana campestres. El centro de vida sana es muy diferente de un sanatorio campestre. El centro de vida sana es un centro educativo en salud preventiva y estilo de vida saludable. Es un centro educativo en salud preventiva. Por eso es que no se recibe pacientes críticos. Pero un sanatorio, hermanos, que tiene un staff de médicos, ¿no es cierto?, puede hacer un sanatorio campestre también. Eso es lo que indica el Señor, ¿no es cierto?, donde se reciben pacientes críticos, porque hay todo un staff de médicos, de enfermeras, etcétera. ¿Se dan cuenta? Eso sí es un poquito más serio, más grande. Pero también dice puestos de avanzada. Los puestos de avanzada es muy diferente. Los puestos de avanzada a la luz del espíritu de profecía es ya un conjunto de familias, un conjunto de, ¿no es cierto?, grande, donde se prepara a obreros en salud y en evangelismo, ¿no es cierto? Porque dice la salud es el evangelio de la salud, lo llama, evangelio de la salud.
Así que no es solamente el evangelio de la palabra, el evangelio de la salud. ¿Y qué dice todavía? El evangelio de la salud tiene que preceder al evangelio de la palabra. Preceder. ¿Qué significa preceder? Tiene que ir primero el evangelio de la salud. Exactamente, para preparar la mente para recibir la palabra y las verdades eternas. Por eso, hermanos, es importante que nosotros comprendamos todo el trabajo que tenemos que hacer para hacer. Por ejemplo, después dice, tenemos que hacer material didáctico audiovisual, libros, revistas, cosas digitales. Ustedes díganme, ¿quién ha hecho una revista sobre salud para niños? Los niños están olvidados. No hay ni canciones, ni revistas, ni libritos. En salud, en salud. Entonces, aquellas personas que pueden hacer, ¿no es cierto?, revistas, pueden hacer videos para niños, sin hablar de jóvenes y sin hablar de adultos, ¿no es cierto? Por eso dice material didáctico audiovisual para hablar de salud, para hablar de salud. ¿Solo son charlas, hermanos? ¿Solo son programas para adultos? No, tenemos un amplio lugar para hacer, es decir, un amplio margen de personas para hacer. Luego dice industria de alimentos saludables. Eso sí, ¿no es cierto? Industria de alimentos saludables. Y eso implica incluso, ¿no es cierto?, hacer la agricultura orgánica que se puede vender. Lo que es el excedente de cosecha, nosotros en el campo, por ejemplo, las veces que sembrábamos demasiado y en uno solo, todo maduraba y realmente no podíamos comer todo, ni en el restaurante, ni en tal, entonces teníamos que vender, no había otra que vender porque si no se pasa y se daña. Entonces, al vender, ¿no es cierto?, era orgánico, la gente apreciaba y si uno le ponen bolsitas bonitas, etcétera, entonces uno puede tener ingresos, porque todo esto, hermanos, ¿ustedes creen que todo esto es gratis? No, el Señor dice, y la palabra del Señor dice ahí que bueno, que cada uno tenga sus sueldos, ¿no es cierto? En el espíritu de profecía, que cada uno tenga sus sueldos porque es una forma de dar al mundo, quizá en forma más económica, ¿sí? Pero de dar al mundo un servicio de calidad, ¿no es cierto? Un servicio que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que nosotros mandamos a nuestros hijos a la universidad adventista, al colegio adventista. ¿Es gratis? No es gratis, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a menos que vivamos de donaciones, que eso no es todos, pero normalmente lo normal que Dios ha puesto es que nosotros hagamos este servicio, sea en las ciudades, sea en el campo, y que cobremos porque el obrero es digno de su salario, ¿no es cierto? Entonces, para no estar viviendo, digamos, de la nada. Entonces, otra industria que el Señor nos dice que hagamos es industria de remedios naturales. Industria de remedios naturales, es decir, llegar a industria. Yo he conocido a una familia colombiana que se ha venido a Bolivia, ¿no es cierto?, a Cochabamba hace años, y yo llevando a ofrecer algunos productos que fabricábamos, me llegué a conocerlos. Mayores, 60 años en adelante los dos. Y ellos, el Señor había sido... desde joven, desde que conoció la verdad, se dedicó a hacer jarabes y cosas de remedios naturales. Y creció tanto que él tiene 6 hijos varones. A 2 de sus hijos le dejó la industria que llegó a crecer en Colombia y se fue a Costa Rica a abrir otro. Y ese otro que igual creció y fue muy bueno por sus productos, ¿para qué? Excelentes, le dejó a los otros 2 hijos. Y luego los otros 2 hijos se fueron a Miami y en Miami tienen hoy una industria de alta tecnología que ha salido en la revista industrial de Sudamérica, está en la revista industrial de Sudamérica como una de las industrias de remedios naturales más destacadas de todo Latinoamérica, es decir, Centro y Sudamérica. Una adventista del séptimo día, haciendo remedios naturales, con una tecnología de máquinas de punta, ¿no es cierto? Y todo es 100% natural. Y ahí cuando uno lee en esa, ¿no es cierto?, en esa revista industrial, dice que son adventistas del séptimo día. Gloria a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Eso nos ha mandado a hacer, pero es el único adventista de todo Sudamérica, creo, que ha hecho eso. Porque y después los demás, ¿no es cierto? ¿En qué hemos quedado? Estamos
hacemos un hito y nos quedamos, hacemos alguito y nos quedamos, o sea, no crecemos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces, pero de todas maneras, todas estas formas, abriendo escuelas de nutrición, escuelas de cocina, escuelas de higiene, escuelas de entrenamiento terapéutico, salas de tratamiento en las ciudades, restaurantes vegetarianos, centros de vida sana, sanatorios campestres, puestos de avanzada, material didáctico, industria de alimentos, industria de remedios, todo eso, hermanos, es la manera en que Dios quiere que pongamos en práctica al servicio del mundo todo el conocimiento que Él nos ha dado. Por eso es tan importante que nosotros veamos que esa es la manera de trabajar. Ahora tenemos una segunda forma de aminorar el sufrimiento humano en la obra pública de temperancia. Esta es la segunda parte. Dice, por eso es que hay 2 libros, ¿no es cierto?, que hablan de esto. Bueno, principalmente uno, ¿no es cierto?, que dice, es una obra pública de temperancia. Ustedes saben que la temperancia está ligado con la fuerza de voluntad y el dominio propio, que una persona que ha caído en adicciones ha perdido. ¿Qué ha perdido? Dominio propio, la fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Está cautivo, es un adicto, es un prisionero, está cautivo. Por eso dice libertad a los cautivos. ¿Sí o no? Eso nos manda el Señor. Y nosotros con toda la luz que tenemos deberíamos ser expertos, hermanos, expertos en manejar gente con adicciones al alcohol, a las drogas, a los videojuegos, a la pornografía, a lo que sea. Por eso dice que nosotros abramos centros de capacitación especializada en adicciones para capacitar a las personas que puedan trabajar y que el Señor les llame a eso, porque quizá han sido ex adictos a algo, a la comida, a lo que fuera. Conocemos, cada país tiene su centro de capacitación en adicciones. Amén, sí hay. Dice centros campestres de rehabilitación para adictos. Esto ya es un centro especializado, ¿no es cierto? Yo también tengo conocimiento, por ejemplo, en Colombia hay un centro campestre de rehabilitación para adictos, pero lástima que tenemos que mandarlos a todos hasta Colombia para poder hacer eso. Es muy especial, es muy diferente, es un trato, es una patología, ¿no es cierto?, mental y física muy especial lo que es las adicciones. Y luego dice entonces dar conferencias, talleres, ferias y marchas. ¿Se acuerdan antes? Había marchas contra el tabaco, ¿sí o no? Yo me acuerdo, cuando yo era jovencita, ¿no es cierto?, había marchas contra el tabaco para mostrar los peligros de esa adicción. Hoy se hace, desapareció, ¿no es cierto? Hoy no hay. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, porque ¿quién va a terminar la obra? ¿Quién va a terminar la obra? Los laicos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Las personas que no son doctores doctores en teología, etcétera, ¿sí o no? ¿Quién va a terminar la obra? Nosotros. Exacto. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros estamos llamados y capacitados a capacitarnos en cualquiera de estas áreas, ¿no es cierto? Por eso es que ahora nosotros tenemos que llegar a ser expertos sobre las modernas adicciones. Y una de las adicciones, ¿qué es? ¿No es cierto? El internet, las pantallas. En los niños, ahora hay niños adictos. Ahora, ¿quién se está capacitando en tratar niños adictos? ¿Quién se está capacitando? ¿Quién se está especializando? ¿Quién está buscando ese conocimiento? Los del mundo van a tener que hacer si no lo hacemos nosotros. Pero el Señor nos promete, nos ayuda, dice, nos promete su ayuda que Él nos va a capacitar. Porque tenemos la luz. Primero, tenemos los libros para entender cómo funciona la mente, cuáles son las leyes de la mente. Entonces, por eso es que el Señor nos ha dado esa luz y luego que nosotros adquiramos ese conocimiento de las leyes de la salud, ahorita nosotros deberíamos ser los expertos. ¿Cuántas leyes tiene la mente para funcionar? Porque hay un capítulo que dice leyes de la mente. ¿Cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de nuestra mente para nosotros mismos manejar nuestros problemas, nuestras heridas mentales? ¿Sabemos o no sabemos? Creo que si no sabemos, por eso estamos como estamos, ¿no es cierto? Desplomados, caídos, heridos, ¿no es cierto? Y incapacitados. Incapacitados porque sufro, porque no puedo manejar este dolor, esta herida.
¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos, que yo comprenda, lea Mente, Carácter y Personalidad, 2 tomos, hermanos, para que yo pueda, ¿no es cierto?, entonces comprender qué ha sucedido en una mente adicta de un niño o de un jovencito o de un adulto. ¿Qué ha sucedido? Porque a veces, hermanos, hay personas que han tenido una herida tan profunda, han sido violados de pequeños, ¿no es cierto?, de jovencitos, en varones, y entonces se refugian ¿en qué? En las drogas, se refugian en el alcohol, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tapar ese dolor, que no lo pueden manejar. Entonces nosotros deberíamos entender las leyes de la salud y llevarlos a Cristo, porque Cristo les va a dar esa libertad, nos va a dar la libertad. El objetivo, dice, es libertad a los cautivos de las prisiones de las adicciones. Ese es el objetivo de justamente aminorar el sufrimiento humano que nos dice el Señor en esta segunda parte, que es la obra pública de temperancia, dice, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para recuperar la libertad que nos da la fuerza de voluntad y el dominio propio en Cristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hagamos tenemos un trabajo inmenso para hacer, inmenso. Y podemos hacerlo nosotros solos, con la familia o juntarnos con alguien más para hacer alguna de estas obras, ¿no es cierto? El Señor nos va a ayudar. Y hay una recomendación también en el espíritu de profecía que dice, en los congresos campestres debe presentarse estos temas. ¿De qué? La reforma pro salud y la obra en pro de la temperancia. Debiéramos en estos congresos presentar, dice, estos temas con mucho énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos llamados, el pueblo adventista está llamado, ¿no es cierto? Está invitado, está privilegiado para hacer esta obra, porque dice, es el evangelio puesto en práctica. Y este evangelio puesto en práctica, hermanos, tiene que empezar ¿cómo? Conmigo y con mi pareja, conmigo y con mi familia. Y cuando yo lo haga en mi pareja y tenga esa victoria con la gracia de Dios que está lista para darme, entonces voy a estar capacitado para hacer la obra por otros. Bueno, hasta ahí justamente es lo que el Señor nos ha mostrado en lo que significa este gran mensaje de salud. El mensaje de salud tan amplio, tan abarcante, no solo en el conocimiento, ¿no es cierto?, sino en la práctica. Por eso dice que nosotros tenemos que hacer un trabajo de restauración a las personas, pero empezando, como dice, precediendo, ¿no es cierto?, al ministerio del evangelio de la palabra. Así que hasta aquí, hermanos, esta parte. Vamos a continuar con con estos temas que son de importancia capital y que además irá en progreso. Así que les animo, hermanos, y que Dios los bendiga, que Dios les dé ese espíritu de poder hacer lo suyo en primer lugar, este mensaje, de ponerlo por obra, que sea una realidad en su vida, en su hogar, para que después el Señor nos pueda usar para aliviar el sufrimiento humano de las demás personas. Amén.